Bueno, pues en este vídeo voy a hablar de mí, le voy a llamar mi testimonio, ¿vale? Y básicamente de lo que quiero hablar en este vídeo es de mi persona, de cómo me fui convirtiendo con el paso del tiempo en esa persona que soy. Obviamente no voy a hablar de detalles personales, pero sí quiero hablar de cómo me convertí en esa persona que tiene tanto empeño, que parece que le va la vida en ello, de alertar de ciertas cosas y sobre todo, bueno, por lo que a muchos también les sorprende. O le... Sí, sobre todo a la gente que me conocía desde siempre, ¿no? Que me ve ahora hablando y denunciando muchas cosas raras y desde un punto de vista en el cual mezclo aspectos que parecen, ¿no? Que son totalmente religiosos y esto choca a mucha gente, ¿vale? Entonces no me queda más remedio que hacer un vídeo largo sobre esto y bueno, puede ser que a muchos les interese o a que a algunos les interese, ¿vale? De cómo me llegué a convertir en esta persona disidente que intenta alertar de cosas, un poco como si le fuese la vida en ello, y que además lo mezcla con temas apocalípticos, religiosos, temas muy extraños para la mayoría de las personas, ¿vale? Yo nací en España, obviamente en una familia católica, moderadamente religiosa o bastante religiosa, pero bueno, ya sabes que con el paso del tiempo la sociedad española se fue transformando y quizá mis padres, aunque bueno, siempre íbamos a misa desde pequeños, pues digamos que no éramos tan practicantes como en la primera etapa de mi vida, sino que con el paso del tiempo, pues bueno, sí íbamos a misa y tal, pero y nos considerábamos una familia creyente, pero no con la devoción de los primeros años y la devoción, a lo mejor no sé cómo llamarlo, bueno, de lo que habían heredado mis padres de sus familias, que eran familias también bastante religiosas. Yo fui de pequeño pues bastante defensor del catolicismo, cuando me encontraba algún amigo y ya también bastante adolescente ya, cuando me encontraba algún amigo o amiga que discutíamos de temas de religión, pues a lo mejor mi amigo o mi amiga eran ateos y yo defendía, vamos, el ser creyente, el catolicismo concretamente. Y esto cambió un poco cuando llegué a la universidad, ¿vale? Cuando llegué a la universidad con cierta edad, pues entre que el ambiente universitario es muy ateo también y que bueno, que ya con el paso de los años te vas dando cuenta que las cosas en la iglesia pues no tienen mucho sentido, te cuestionan más ciertas cosas y al final te das cuenta que muchas de las cosas que rodean al tema de la iglesia pues son mentiras, son falsedades y entonces automáticamente achacas esas mentiras y esas falsidades a la idea de que exista Dios, ¿vale? Entonces, pues digamos que tuve mi etapa de ateo en la universidad y me duró poco tiempo porque aunque renegaba de la iglesia y decidí durante un tiempo que no creía en nada, que era todo mentira, todos los temas religiosos, después también usando la cabeza y analizando el mundo y analizándose a uno mismo y las cosas que pasan y tal, pues uno llega a la conclusión de que, vale, no crees en la iglesia, pero sí que te das cuenta que esto no es una casualidad, ¿no? En el mundo en el que vivimos nosotros no somos casualidades y todo esto tiene que tener un propósito, todo esto está diseñado de una forma que esto tiene que haberlo ideado alguien, esto no se puede llegar a todo esto por casualidad y muchas de las cosas misteriosas que ocurren en este mundo pues solamente tienen una explicación desde un punto de vista de que hay algo más, ¿no? Entonces pasas durante algunos años de considerarte ateo a considerarte como que eres un ser que cree en que hay algo, que Dios tiene que ser algo, que hay como una fuerza que lo dirige todo, algo, no crees en el Dios de la Biblia, pero tiene que haber algo, ¿no? Tiene que haber algo y te quedas durante una serie de años pues en ese pensamiento, ¿vale? Paralelamente a mi familia católica, pues también he de deciros que mi familia era muy de derecha. Yo la verdad es que de jovencito pues no me interesaba mucho la política. Veía a mis padres, especialmente a mi madre, que en paz descanse, la pobre, pues tenía mucho interés en seguir las cosas de la política y me hablaba mucho más de política que lo que intentaba hacer mi padre, aunque mi padre también era muy de derecha. Pues porque estas cosas funcionan así, ¿no? Porque son herencias de familia y cuando las familias han sido de derechas, pues mis padres se convierten en gente de derecha y al final
sus hijos pues también son gente de derecha. Y yo me consideraba de derecha siempre que he votado, en mi vida, siempre que he votado, hasta el año 2008 tuve ocasión de votar varias veces, siempre voté al Partido Popular porque pensaba que era el que mejor representaba mis ideas o las ideas de mi familia, y yo obviamente, pues igualmente que pasaba con la religión, cada vez que había en algún ámbito alguna discusión política, pues yo obviamente era muy defensor de las ideas derechistas, ¿vale? En el trabajo, con compañeros del colegio, pues yo soy del PSOE, pues yo soy de Alianza Popular en aquella época y tal, y bueno, pues que yo era lo que hoy dirían, o lo que siempre se ha dicho, un fachita más convencido, pero bueno, tampoco os penséis que yo seguía mucho la política, que sí que era verdad que mi madre, pues especialmente, seguía muchísimo, siempre me intentaba contar, pues tal, ha hecho esto, pues está pasando esto otro en temas de política, y a mí me daba igual, pero bueno, siempre que había algún debate en la televisión de temas políticos y yo asistía y lo veía, pues obviamente iba con el de derecha y mis padres se escandalizaban con lo que decía el de izquierda y este tipo de cosas, ¿vale? Esto es muy importante que para marcar un poco qué tipo de persona he sido y lo que ha ido pasando en mi vida para llevarme a este punto, pues es muy importante partir de ese hecho de que era creyente, de católico, como casi todos los españoles, y que era un tío de derecha, ¿no? De derecha. Hay un evento en mi vida que lo marca todo, que lo cambia todo y que me hace iniciar un rumbo totalmente diferente. A lo mejor no al principio, pero sí que es verdad que con el paso de los meses y sobre todo de los años, pues ese evento me marcó y me cambió definitivamente. Y fueron los atentados del 11 de marzo del año 2004, cuando parecía que Aznar, que yo votaba siempre a Aznar y estaba encantado con la prosperidad de España con Aznar, no me cuestionaba nada más, pues vinieron los atentados del 11 de marzo. Yo creo que a todos y cada uno de los españoles nos marcaron por la crueldad, por la barbarie, por el número de muertos, de gente normal, una mañana que se mete en un tren y empiezan a explotar bombas y los trozos de la gente se convierten en una picadora de carne, aquello que bueno, yo creo que nos horrorizó a todos. Y claro, aunque yo no estaba muy comprometido con la política, ves que además esa barbaridad se utiliza para dar un giro, un cambio a las elecciones, ¿no? Que parecía que iban a ganar los populares, lo iban a ganar con mayoría absoluta, pues de repente veo cómo actúan todos los medios de comunicación y se da un relato, un determinado discurso y gran parte de la gente cambia el sentido del voto, se cree en aquello de España no se merece un gobierno que mienta y la culpa de los atentados ha sido de Aznar por apoyar la guerra de Irak. Hombre, también he de decir que en los años de antes yo era de derecha y allí donde había que defender el relato de derecha yo lo defendía y por supuesto defendía que Estados Unidos era como la policía del mundo, que si los Estados Unidos veían a bien invadir determinados países porque allí había terroristas y porque era bueno para la seguridad de Occidente, pues ya pues yo apoyaba la guerra de Irak, o si había algún conflicto con Israel, pues yo era el primer defensor de que Israel es la primera línea de defensa de Occidente contra la barbarie de otras culturas que nos odian y que nos quieren poner en peligro y tal, y que si cae Israel, pues bueno, estamos todos en riesgo y que tenemos que defender a Israel. Y yo defendía todas esas cosas, ¿vale? Luego llegan los atentados del 11 de marzo de 2004 y no cambia nada en mi cabeza inicialmente, pero sí que es verdad que me genera como una ansiedad muy grande, y bueno, una vez que el Partido Popular pierde las elecciones, yo me quedo intranquilo, y decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo funciona esta sociedad? ¿Cómo puede ser que la gente se trague esta mentira? ¿Cómo puede ser que la gente cambie la intención de voto? ¿Cómo puede ser que alguien cometa un asesinato tan cruel y tan malvado y consiga como objetivo que la gente cambie el voto en unas elecciones? Y bueno, pues no habiéndome quedado tranquilo, pues intenté seguir las investigaciones de la gente que yo me creía que eran independientes, ¿no? Las investigaciones independientes que le llamábamos, y estuve muy cercano a determinados blogs, de gente de derecha, pues bueno, pues el blog de Federico Jiménez Los Santos, donde se hablaba mucho de estas cosas,
el blog de Luis del Pino, donde obviamente se creó el grupo de investigación de los peones negros, que yo estaba siguiéndolo muy de cerca, incluso colaboré con ellos en muchas cosas, en traducciones de declaraciones en el juicio, y seguí todo el tema del juicio, cuando fue el juicio del 11M, analicé, seguí todas las investigaciones que estaban en esos medios, estaban muy bien enfocadas a demostrar que los atentados del 11 de marzo no eran los que oficialmente nos habían vendido a la población, no era cierto que esto había sido fruto de islamistas, era evidente que se habían colocado pruebas falsas, era evidente que nos habían engañado a todos en multitud y nos habían manipulado mediáticamente. Entonces, cada investigación que se realizaba en esos medios, destinada a demostrar que la versión oficial era mentira, a mí me llegaba y estoy totalmente convencido de que esa era la verdad. Nos habían engañado a todos y bueno, pues uno esperaba que los suyos, que eran los del Partido Popular, bueno, pues que hicieran declaraciones en el sentido de nos han engañado a todos, o que cuando llegasen después al poder intentasen cambiar las cosas, porque parecía como que había una mafia que era del PSOE, que nos habían engañado a todos, que por algún motivo los medios de comunicación pues eran izquierdistas y habían colaborado en esta cosa, se cambió el gobierno y tal. Y yo esperaba pues que la cosa avanzase, yo esperaba que siendo tan clara la evidencia de que nos habían engañado a todos, pues llegase un momento en el cual la verdad saliera a la luz, los jueces señalasen a los culpables, nos dijesen, miren, nos han engañado, el verdadero autor de los atentados fue este en concreto, se hizo para esto, el que puso las pruebas falsas fue este y aquel y el otro. En fin, yo como una persona normal de esta sociedad, que nacemos engañados, pues te piensas que las cosas son de una determinada forma y aunque haya un engaño muy grande en la sociedad, pues siempre tienes la esperanza en que en algún momento, bueno, pues como la mayor parte de la sociedad no puede estar en este complot y en esta conspiración, la verdad va a salir a flote. Y yo tuve mucho empeño. La verdad es que durante muchos años seguí muy de cerca las investigaciones. Es cierto que te iban dando palos progresivamente porque los que tú esperabas que ayudasen a destapar estas cosas, que eran los del Partido Popular, pues no lo hacían. Es más, pues hacían declaraciones un poco también que ayudaban a enterrar todo para que la verdad no saliese a la luz. Y yo no lo podía entender porque, claro, si ves como que el perjudicado de aquel atentado fue electoralmente el Partido Popular y casi estás convencido de que aquello se realizó para sacar al gobierno de José María Aznar del poder, pues no entienden la actitud del Partido Popular, ¿no? Y yo recuerdo como en esa época, que yo escuchaba a Federico Jiménez Los Santos de vez en cuando, pues era de inducir en los españoles de derechas que le escuchaban la idea de que la izquierda era muy mala, malísima, y que el PP, el Partido Popular, la derecha, de buena que era, es que era tonta y era maricomplejines, que la llamaba él, ¿no? Maricomplejines, que nunca Rajoy, es que es maricomplejines y tal, y tiene miedo a levantar la verdad, tiene miedo a dar la batalla, ¿no? Por la verdad y tal. Y yo creo que eso es una idea que la gente de derecha pues se ha quedado muy clavada, ¿no? La izquierda muy mala y la derecha, bueno, no actúa porque misteriosamente son idiotas y se dejan golpear, se dejan atizar y no levantan las maldades que hace la izquierda, pues no las destapan y tal. Es como una teoría que ha quedado ahí y la gente de derecha ciertamente se lo cree. Si alguno de vosotros es de izquierda y me escucha, pues seguramente no comprende muy bien a qué me refiero. E incluso puede ser que digáis vamos, es que no sé cómo la gente de derechas puede pensar que la derecha es tan buena, que de buena es tonta y no destapa las cosas a la izquierda. Pero yo creo que la gente que es de derecha lleva tantos años viendo a los suyos no actuar frente a las cosas que están fatal y que hace la izquierda, que no se van a sorprender. Cuando me escuchen decir estas cosas, no se van a sorprender. Van a saber perfectamente y exactamente a qué me refiero. Total, que así estaban las cosas cuando de repente, un día, pues llegó a mí algún documental sobre los atentados del 11S de 2001, el 11 de septiembre de 2001, en Nueva York. Tenéis que tener en cuenta que esos atentados de Nueva York habían tenido lugar pues casi 4 años, casi 3 años y pico, antes que los atentados nuestros de Madrid del 11 de marzo, ¿no? Entonces, cuando yo vi el documental
y yo ya estaba acostumbrado a ver cómo se tapó todo lo del 11M, cómo actuaron todas las fuerzas políticas, cómo actuaron los medios de comunicación, cómo todo el mundo se gestó una idea oficial y nadie parecía que oficialmente pudiera hablar de ello en ningún medio de comunicación, de que eso era mentira, simplemente seguía todo el mundo el relato y tal. Llegó hasta mí un documental que luego descubrí que había un montón y cada uno me pareció más fascinante que el anterior. Increíble toda la información y toda la documentación que había sobre los atentados del 11 de septiembre. Me di cuenta, rapidísimamente, me di cuenta que lo que había pasado en los Estados Unidos era exactamente lo mismo, hombre, obviamente en la materialización del atentado y en la ejecución del atentado pues habría grandes diferencias, no era el mismo tipo de atentado, es verdad que también murió mucha gente y tal, pero en todo lo que es el relato, el discurso de los medios de comunicación a la población, engañando a todos, y cómo se apartaba la disidencia, los que decían que las cosas no cuadraban, no encajaban, y se les llamaba conspiranoicos y locos y tal, y cómo desde el propio gobierno, y allí, fíjate que los atentados del 11 de septiembre se dieron lugar con un gobierno republicano, que estaba el hijo de Bush, el otro Bush, estaban en el gobierno, y fueron los de derecha, entre comillas, allí, entre comillas, en Estados Unidos, los que colaboraron con el encubrimiento, colaboraron con que no se pudiese saber la verdad, y ahí fue, de verdad, como un chisporrotazo, ¿no? Un chisporrotazo que me dediqué durante algunos meses a estudiar todo lo del 11 de septiembre, y conforme más información tenía, no voy a entrar en detalles porque haría el vídeo muy largo, pero contra más información tenía, más me sorprendía que en Estados Unidos, en el 2001, lo que pasó y que yo había dado por bueno el relato oficial era exactamente igual que lo que había pasado en España, en Madrid, en el año 2004, en marzo de 2004, y que los que estaban allí luchando por intentar descubrir la verdad de aquello y que saliera a la luz, estaban pasando lo mismo que estábamos pasando aquí los que queríamos la verdad de los atentados del 11 de marzo, ¿no? Eso me causó un chisporrotazo en la cabeza. Que claro, yo empecé en los grupos, en los blogs, en los lugares de discusión donde yo participaba y seguíamos las investigaciones y colaborábamos en lo que pudiéramos, pues yo empecé a lanzar un mensaje un mensaje que después me di cuenta que era muy peligroso para el sistema, ¿no? Que era un mensaje de intentar a esa gente de derecha, que esto no lo he dicho, pero es muy importante. Toda la gente de derechas que estábamos allí intentando, que nos habíamos dado cuenta que nos habían engañado con el 11M y que estábamos allí intentando que saliera a la luz la verdad del 11M, entramos en ello porque éramos gente de derechas, que no nos chupábamos el dedo, que teníamos muchas ganas de que se descubriera la verdad, porque todos pensábamos que la verdad del 11M es que había sido una especie de atentado contra el gobierno de José María Aznar, y todos los que estábamos allí, también apoyados por los que nos daban alojamiento en ese sitio de discusión, que eran los medios de derecha, todo nos orientaba a que pensáramos todo el rato que había algo oscuro, un golpe de Estado, una confabulación izquierdista con todos los enemigos. Esta es la versión extraoficial. La versión oficial para gente de derecha siempre fue que había una confabulación de todos los enemigos de la España que estaba logrando José María Aznar, del gobierno del Partido Popular de José María Aznar, pues todos los enemigos, un conglomerado ahí de izquierdistas, del PSOE, comunistas, nacionalistas, etarras, franceses, marroquíes, por de alguna forma todos ellos habían confabulado una especie de golpe de Estado que tenían misteriosamente a los medios de comunicación de todo el país de su lado, y que incluso tenían al propio Partido Popular, que parecía haber sido el gran perjudicado, pues lo tenían también de alguna forma controlado, porque todos los pasos que daba el gobierno del partido, el Partido Popular, que estaba en la oposición y después volvería al gobierno para tapar definitivamente los atentados del 11 de marzo, pues que esa era la versión real de los atentados que estaba por descubrir, y todas las personas, como digo, que estábamos allí investigando este tema, pues queríamos que saliese a la luz esa verdad que era la que nosotros nos suponíamos y la que nos interesaba ideológicamente,
porque para eso no habíamos metido, nos habían engañado y para eso nos habíamos metido a investigar estas cosas, que no murieran los atentados sobre el 11 de marzo, ¿no? Entonces yo empecé a transmitir la idea en esos grupos de que bueno, pues que lo que había pasado en Estados Unidos en el año 2001 era exactamente lo mismo, que las grandes fuerzas, los grandes actores que controlan a la población estaban actuando de la misma forma, que había un tema muy extraño, que allí quien lo había hecho o quien había colaborado a que nada se pudiese saber era la derecha, el Partido Republicano, y que los disidentes de allí que estaban siendo reprimidos para que no se supiera todo esto, la verdad de todo esto, y que lo estaban confrontando ideológicamente, pues bueno, lo que siempre que pasa en este tipo de cosas hay como una confrontación ideológica y la verdad es del que está en ese momento en el gobierno y los disidentes, bueno, pues te meten en una confrontación ideológica para que no puedas salir de ahí nunca la verdad, ¿no? Pero allí, curiosamente, los disidentes, por motivos lógicos, eran gente del Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque para ellos los atentados del 11 de marzo, sin saber realmente lo que hay, digamos, el propósito último o el autor material real de aquellos atentados, pero la gente no se chupaba el dedo, veía todas las cosas que no cuadraban, que no tenían ningún sentido en los atentados. Entonces, ¿quién estaba en el gobierno? El Partido Republicano. ¿Quiénes estaban en contra de que nos engañaran con todo aquello y tal? Pues obviamente los del otro signo, que esto es el gobierno que ha colaborado en la ejecución, que ha colaborado en el encubrimiento, que lo hacen para ir después a invadir países, que todo es mentira y se les ridiculizaba como teóricos de la conspiración e incluso su propio supuesto partido, que era el Partido Demócrata, pues también colaboraba en afianzar la versión oficial y no se le daba voz ni credibilidad a los disidentes de la versión oficial de aquellos atentados, ¿no? Yo cuando empecé a hablar de esto en los grupos, lo primero que tuve fue una gran contestación entre mis propios compañeros que estaban allí investigando aquello y tal, como ya está el loco esto, nos han engañado con los atentados del 11 de marzo, ha sido la izquierda, y no me vengas tú a decir ahora que allí con el Partido Republicano, que son como de los nuestros, ¿no? Se ha hecho lo mismo y se está acallando a la disidencia del Partido Demócrata. Aquello de allí no tuvo nada que ver con esto de aquí. Aquello de allí sí que es verdad que fueron unos moritos capitaneados por un tal Bin Laden que cometieron atentados terroristas islamistas y falló todo, ¿no? Falló toda la seguridad y tal, no tiene nada ni pie ni cabeza, no voy a entrar en los detalles, pero lo de allí es verdad y aquí es evidente que nos han engañado y que ha sido toda una trama del PSOE con todos los enemigos de la España que estaba logrando José María Aznar, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, la primera contestación que tuve fue de mis propios compañeros que no querían esa verdad, aunque todo indicaba, bajo mi punto de vista, que era donde teníamos que mirar, oye, ¿qué pasaba en estos dos países? Y también en los atentados de Londres, del 7 de julio de 2005, en los autobuses, que también se atribuyeron a atentados islamistas, y un poco pasó igual, ¿no? Era muy interesante ver los documentales con todo lo que nos cuadraba, porque nosotros teníamos muy claro lo de España, pero el ver que lo mismo estaba sucediendo en otros países donde supuestamente había atentados islamistas, pues a mí me causó gran impacto, ¿no? Gran impacto. La primera contestación fue de mis compañeros, pero cuando, ya sabéis lo cabezón que soy, ¿no? Cuando intento defender determinadas cosas que me parecen importantes, pues estoy ahí a piñón y todos los días con mensajes sobre ello y tal. Y algunas personas creo que se empezaron a dar cuenta de que por ahí iban los tiros. Y entonces fue cuando vi que se me empezó... Todo empezó en el blog de Federico Jiménez Los Santos. Me dedicó incluso un post en el blog a paranoicos, ingeniosos, que están dando mensajes con respecto a esto y tal. Por eso yo incluso llegué a tener un blog que se llamaba Paranoias Ingeniosas, porque en referencia a ese post o a ese comentario que me dedicó el dueño del blog, donde escribíamos cosas. Y eso fue el primer intento como para ridiculizar lo que yo estaba diciendo, pero también luego vi que se me empezó a censurar, ¿vale? Y se me empezó a censurar tanto en el blog de Luis del Pino como en el blog de Federico Jiménez Los Santos. Y bueno, pues
yo no me di por vencido, me censuraban con una cuenta, me abría otra, volvía a entrar, volvía a participar hasta que se me descubría y otra vez pues se me censuraba y así estuve, yo creo que podemos decir que incluso años, ¿no? Muchos meses seguro, pero ya cuando me di cuenta de cómo funcionaban las cosas, lo difícil que era llegar a la gente porque existía esa diferenciación de izquierda y derecha que nos tiene siempre atrapada y a uno no les permite darse cuenta que los atentados son una gran mentira y a otros que están buscando una versión alternativa que cuadre con su ideología, no les permite darse cuenta que realmente hay detrás de todo esto algo que tiene relación con un poder superior y que utiliza la izquierda y la derecha para que las verdades no puedan salir a la luz, ¿vale? Esa es la realidad. Pues cuando me di cuenta de todas esas cosas, empecé a entrar, digamos, en los grupos que podemos llamar de conspiración, ¿de acuerdo? Grupos de conspiración son los grupos que habitualmente se ridiculizan bueno, son los grupos de los conspiranoicos, ¿no? ¿Y qué es lo que caracteriza a los grupos de conspiranoicos? Pues que muchas de las agendas que de verdad el poder verdadero está haciendo contra la población se discuten en esos grupos y se muestran las pruebas en esos grupos, pero se mezclan con toda una serie de otras cosas que son, incluso en la mayoría de los casos, muy ridículas, pero que la gente de esos grupos de conspiranoicos dan por ciertas. Ahí hay de todo. Cosas que parecen ser ridículas y ciertamente son ridículas y la gente las da por buenas en esos grupos. Hay cosas que parecen ser ridículas pero que son verdad y la gente las da por buenas también. Y hay todos estos temas que son al final los más importantes de la agenda globalista y de cómo los poderes de este mundo nos van llevando hacia el intento de formación de un gobierno mundial y esos temas para mí son realmente lo más importante. En fin, me quedé un montón de años pues discutiendo también y bebiendo información de esos grupos y había varios temas que me fascinaban en este camino a la gestación del gobierno mundial, ¿no? A la gestación del gobierno mundial, que era el tema del sistema financiero. Para mí este tema de cómo funciona el dinero era clave en todos estos temas, porque a través del control de los bancos centrales, especialmente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, se va tejiendo una red a nivel mundial de control de la población, que ya llevamos un siglo. Bueno, las cosas vienen desde mucho antes, pero bueno, digamos que tomó carrerilla con el tema del control de la Reserva Federal. Y a raíz del control del dinero, digamos que todo lo que se va manejando en el mundo llevaba una dirección de suprimir las soberanías nacionales, controlar totalmente los países y terminar uniéndolos para centralizar el poder. Y además que no solamente que se viera que esa era la intención, sino que los actores principales de todo esto lo van poniendo negro sobre blanco en documentos y se sabe y se puede estudiar, y había mucha gente que lo venía estudiando. Había mucha gente que iba aportando información sobre ello y claro, uno de los temas era el sistema financiero, otro de los temas muy importantes en ese momento era el terrorismo internacional. Por eso me interesaba tanto este tema, porque bajo este punto de vista de irnos llevando como que hay una amenaza global de terrorismo internacional, todas las grandes crisis donde se ponen en unión los intereses de muchas naciones y parece que se genera una crisis y solamente se puede atajar esa crisis uniendo a las naciones, tomando decisiones de forma conjunta. Todo eso son engaños de estas élites satánicas que manejan el mundo para intentar llevarnos al gobierno mundial, que después más adelante descubriría que es el gobierno mundial del anticristo. Pero bueno, ya sabéis, como he explicado, que en esa época yo estaba en un limbo ahí, que había sido ateo, pero que me había salido el ateísmo, me había quedado pensando que existía algo más relacionado con Dios, una fuerza, un algo tiene que haber, pero no sabía muy bien qué. Y entonces, claro, yo en ese momento simplemente pues me había dado, por causa del 11 de marzo, me había dado por seguir los temas de conspiración, entender cómo funcionaban las cosas, que hasta ese momento en mi vida pues había dado todo por bueno, no me había cuestionado nada, y de repente, por estos eventos,
empecé a cuestionarme cómo funcionaban todas las cosas y a fijarme, oye, ¿cómo funciona el dinero? ¿Es verdad que esto no tiene sentido? Y el dinero, ¿cómo se hace? ¿Cómo se funciona la deuda? Todo esto del terrorismo internacional, oye, pues parece que es verdad que lo están utilizando como para unir a las naciones en coaliciones para hacer determinadas guerras y tratar de solucionar un problema global que no se sabe muy bien de dónde sale esto del terrorismo islámico y tal. Pues, en fin, todas esas cosas me interesaban muchísimo, muchísimo. Había otra cuestión también relacionada con esto, que ya por esa época, estamos hablando del año 2004, después 5, 6, 7, 8, 9, 10, el tema del cambio climático, que ya está obviamente en el debate de todos, pero no tenía la trascendencia y la importancia de ello porque digamos que en aquellos años, mis conclusiones son que en aquellos años se iba introduciendo poco a poco a la población y había una gran contestación, parecía que era un tema como izquierdista, ¿no? Y parecía que había mucha gente de derechas como que estaba en contra del cambio climático y tal, pero todavía no se aplicaban, simplemente se destinaban grandes recursos informativos a ir mentalizando a la gente de que existía algo que se llamaba calentamiento global y después le cambiaron el nombre a cambio climático y no se tomaban medidas, los gobiernos no hacían políticas ni se dedicaban grandes recursos económicos a hacer determinadas cosas y tal, pero se iba mentalizando a la gente y era sabido, porque también lo ponían negro sobre blanco, había muchos informes que hablaban de que todo el tema del cambio climático se iba a utilizar también para que todas las naciones coordinadamente actuaran contra ello, contra este relato del cambio climático, dándolo por bueno, y obviamente eso haría falta una centralización del poder y un gobierno mundial para salvar el planeta, porque si un país va por libre, otro país va por libre, y algunos no respetan los acuerdos que se toman para luchar contra el cambio climático, para salvar el planeta, pues obviamente la humanidad estaba perdida porque el planeta nos lo íbamos a cargar y ese es un poco el relato, ¿no? Entonces, digamos que hemos hablado del dinero, del terrorismo internacional, del cambio climático y había otra pata del banco muy, muy, muy importante, otra pata del banco que eran las pandemias. Y estamos hablando de verdad, os lo prometo, estamos hablando del año 2007-2008, que ya veníamos hablando de esto y sabíamos. Es que había gente que salía, que yo escuchaba con atención, porque estaba muy enganchado con estos temas en esa época, y había gente que salía a explicar cómo estos personajes que dirigen el mundo por encima de las naciones y que tienen mucho poder, y que seguramente hay mucha más gente por encima de ellos que ni siquiera vemos sus caras y que tienen más poder que ellos, pero había gente muy poderosa que salía en reuniones porque se reúnen a hablar de estos temas y que hacen informes incluso, cómo el tema de las pandemias iba a ser utilizado también en este sentido de unificar a las naciones, centralizar el poder y dirigirnos al gobierno mundial. Año 2007, 2008, 2006, ya estábamos hablando de estas cosas. Hubo en el 2009, ya no recuerdo si fue gripe aviar o gripe porcina, no sé lo que pasó, que vinieron con una avalancha informativa también y parecía que en el año 2009 nos íbamos a morir todos con una pandemia mundial, que había no sé qué. Igual que nos bombardeaban todos los días que íbamos a morir todos con la pandemia, pues de repente regularon, dejaron de hablar de ello, nunca más se supo y ya está, ¿no? Y nos reíamos mucho los que veníamos siguiendo estas cosas, es decir, cómo la gente se puede estar tragando el cuento. Hay que ver, por más que hablas con la gente, no se puede creer que nos están engañando en los medios de comunicación y que todas estas cosas son mentiras y tal, pero bueno, hasta ese momento pues te reías, ¿no? Es decir, cómo nos van conduciendo, van utilizando las pandemias, el terrorismo internacional, el rollo este que nos están vendiendo del cambio climático, pero no había una acción efectiva de los gobernantes contra los ciudadanos, sino que era como un bombardeo para ir mentalizando a la gente y que nos fuésemos convenciendo de ciertas cosas, ¿no? Llegó la crisis financiera del año 2008, 2007, 2008, que parecía que también nos íbamos a morir todos con el tema de la crisis financiera. Y yo ya decía, bueno, hemos tenido terrorismo internacional, aquí está lo financiero, que el control del dinero veníamos estudiando que era muy importante en todo esto. Y bueno, por supuesto el cambio climático, ahí están todos los días machacando y ya ha habido un intento de pandemia en el año 2009 y tal. Y en fin, pues bueno, ese fue el curso de acción durante muchos años formándome en estas cosas, ¿no? En estas cosas. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando estaba en el mundillo de la conspiración, y ahora empezamos a hablar del tema religioso,
Pues bueno, en esos grupos de conspiración pues había todo tipo de información. Alguna me valía, alguna la rechazaba, otra me parecía súper interesante. Y llegaron hasta mí una serie de vídeos de un blog que se llama El Gran Engaño, que es un blog de un señor que es catalán, que es de Gerona, Víctor Sant Vicens, y me parecieron interesantísimos. Vi todas sus conferencias, las que había hasta en aquel momento, desde la primera hasta la última que había, y después me dediqué a seguir las demás. Y me parecía interesantísimo todo lo que hablaba este señor, porque te ponían las conspiraciones del mundo, una encima de otra, y bueno, pues yo como lo iba siguiendo también y me daba cuenta de que muchas de las cosas que estaba diciendo eran verdad y otras no sabía si era verdad o no era verdad porque no las conocía, pero muchas de ellas, o la mayoría, por no decir todas las que iba contando, pues me parecían muy probables y después, bueno, pues me parecía, mira, pues no me había dado cuenta de esto, pero es verdad que pasó esto también y, pues bueno, cuando miras la información que te expone, dices, pues seguramente tiene razón en esto otro. En fin, que las conferencias me parecieron interesantísimas, ¿vale? Pero ¿cuál era la peculiaridad de este blog o esta página? Lo podéis seguir, podéis indagar sobre ello. La peculiaridad de este señor es que era adventista del séptimo día, que yo en ese momento, pues obviamente no tenía absolutamente ni idea de que eran los adventistas del séptimo día. Y bueno, yo vi que con todas esas verdades que estaba contando que me cuadraban con lo que yo ya sabía, metía una variable que era como que todo era un conflicto en este mundo, que era un conflicto entre Dios y Satanás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que yo lo daba todo por bueno, oye, qué interesante todo, pero cuando llegaba al tema, al rollo que yo llamaba entonces de Dios y Satanás, decía, no, mira, por ahí no entro. Y si quieres, Dios todavía un poco, pero utilizar la palabra Satanás para describir todo este mal, que aunque lo estoy comprobando que existe, y lo vengo estos últimos años hablando de ello, de toda esta cosa, que no sé por qué la gente que gobierna el mundo es tan malvada, que está haciendo todo esto, no lo entendía, esa es la verdad, pero vamos, jamás en ese momento me planteaba dar por verosímil que esto era un conflicto espiritual entre Dios y Satanás, y de hecho en alguna ocasión, yo tuve ocasión de hablar con Víctor en varias ocasiones en aquella época, incluso de colaborar en su blog, porque yo subía en ese momento las conferencias que daba a un blog que hice yo también, él me las enviaba en aquel momento en DVD, en fin, yo hacía un trabajo informático ahí, ¿no? Colaborando con él y hablaba de ciertas cosas y se los ponía, decía, Víctor, todo esto que tú estás mostrando es interesantísimo, estoy totalmente de acuerdo, pero, macho, este tema de Dios, Satanás, lo siento, yo es que no creo, yo no soy creyente, fui católico y ahora no soy creyente y por aquí no paso, ¿no? Y él me decía, ya te darás cuenta de que sí, dale tiempo al tema, ya te darás cuenta. Y un tema muy importante, que yo quiero hablar en este vídeo de ello, un tema muy importante es que él en sus conferencias, para demostrar ciertas cosas, citaba muy a menudo a la profetisa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que se llama Elena White. Y las citas de Elena White, la verdad es que a mí me parecían súper interesantes, pero sin creerme la autenticidad de ella, ¿no? Es como decir, oye, qué interesante lo que decía esta mujer sobre esto y tal, me llamaba mucho la atención, pero obviamente como no creía en temas religiosos, pues mucho menos creía que esa mujer pudiera ser profeta de Dios y que sus libros fuesen verdad, pero me llamaba la atención, ¿no? Entonces me quedé una serie de años, largos meses e incluso años, viendo las conferencias de Víctor Sant Vicens, luego vi las conferencias también de otro adventista del séptimo día, al cual llegué a conocer, que era un alemán que vivía en Sudáfrica y se llama Walter Faith, me imagino que se pronuncia en alemán, y interesantísimo. Walter Faith tenía una serie de conferencias que se llaman Asalto Total, la podéis buscar en internet si tenéis interés, porque yo en aquella época, ya se ven un poco antiguas, ¿no? Pero yo en aquella época, un total de más de 20 o de 30, a lo mejor son 32 conferencias, de toda la conspiración mundial en relación también a la Biblia, a la profecía bíblica. También creía este hombre en el don de profecía de Elena White y te mostraba todo lo que son
los eventos de la historia, los grandes organismos internacionales, cómo tienen una intención de llevarnos a un nuevo orden mundial, cómo detrás de todo esto está Satanás, cómo hay un conflicto espiritual con Dios. Yo me empapé esas conferencias con pasión, con pasión. Yo recuerdo que en ese momento a uno de mis hijos lo llevaba al fútbol. Y en el club donde lo llevaba, yo me quedaba en la cafetería mientras mi hijo entrenaba y estaba deseando todas las tardes ponerme con el teléfono los vídeos de este hombre y me los tragaba con absoluta pasión. O sea que aparte de Víctor San Vicente, yo creo que uno que me ayudó también a dar este paso, a llegar a ser creyente, fue Walter Bates, y también unido a otra mucha gente que me fui encontrando por el camino y tal. Pero digamos que yo todavía era como que qué interesante todo esto, porque es el único sitio donde realmente me atan los cabos y me lo relacionan con todo lo que ha pasado en la historia, y para mí el conjunto de la historia tiene un sentido, pero no me trago el rollo de Dios y Satanás. No puedo con ello, no me entraba en la cabeza. Por eso entiendo muy bien, perfectamente, cuando yo hablo a la gente de estas cosas, sé perfectamente el sentimiento de rechazo que cada uno de vosotros, cada una de las personas que me escucha decir eso en mi muro, pues bueno, tienen que sentirlo, porque como yo he pasado por ello, lo comprendo perfectamente. Sin embargo, las cosas hay que hablar, no hay que matizarlas, porque la gente lo vaya a rechazar o porque la gente piense de ti que está equivocado, que es una barbaridad, o hay que ver cómo puedes hablar de los engaños de la élite hacia la población y luego tragarte lo de las religiones, que es el mayor engaño de las élites contra ti. Hay que ver, dices estás despierto, pero no estás despierto. Me da igual porque lo que consideras que es verdad hay que decirlo sin esconderse y tal cual es. Y por eso tengo que hablar directamente y además utilizando todas las palabras, Dios y Satanás, ¿vale? Estábamos en que Víctor San Vicente y Walter Bates pues fueron dos grandes personas que con sus conferencias pues me influyeron mucho, pero sin embargo me quedaba dar el paso, ¿no? Y en una de mis muchas conversaciones con Víctor, yo discutiendo que no, que el rollo de Satanás y Dios, pues no, decidí entrar a leer un libro de Elena White, ¿vale? Os garantizo que entré a leer ese libro para ver de qué iba el rollo de la profeta, para ver las mentiras, para ridiculizarlas, porque yo hablaba con otra gente de temas de conspiración y tal, y yo tenía todo el propósito de la locura esta religiosa, exponerla también y decir, fíjate, hay gente que cree en los engaños religiosos y todo eso, ¿no? Cuando empecé a leer el libro, un libro que se llama Historia de los Patriarcas y Profetas, de Elena White, pues leí los primeros capítulos, me fue interesando y yo creo que estaría por el cuarto o el quinto capítulo cuando casi me pongo a llorar. Os lo prometo de verdad, casi me pongo a llorar porque fue como un golpe decir, yo creo en esto. Y en un momento, no me expliquéis por qué, fue como un convencimiento. Yo me di cuenta de que Dios me había estado llevando paso por paso de todo el tema de la conspiración, de todo el tema de conocer a estos dos, de que alguien me hablara de Dios y de Satanás, y de dar el paso, aunque fuera para ridiculizarlo y para decir de que iba la broma esta, la mentira esta de la profetisa. Pero yo cuando empecé a leer ese libro, sentí el golpe y fue un momento, un golpe que me hizo decir, yo creo, yo soy creyente. Y además recuerdo, no iba a decir dónde estaba porque bueno, un poco embarazoso, pero recuerdo perfectamente dónde estaba y también lo que sentí en ese momento, porque lo primero que se me vino a la cabeza es, madre mía, mi pobre mujer, mi pobre mujer, Cristina, no sé si ves mis vídeos, bueno, ya estás cansada de mí, de tanto vídeo. Pero mi pensamiento en ese momento fue, Cristina, ¿sabes cómo le digo yo a Cristina? Después de la tabarra que le estoy dando con las conspiraciones y que nos están engañando con los atentados y con el mundo y con el sistema financiero y con la crisis y con mil cosas que pobrecilla lo que tuvo que aguantar durante muchos años. ¿Cómo le digo yo ahora a mi mujer? Mis hijos eran pequeños, no me preocupaban tanto, pero ¿cómo le digo yo ahora mismo a mi mujer que de repente ya soy creyente? Bueno, pues cogí rápidamente, yo creo que ese mismo día, se lo dije. La reacción no fue buena al principio, pero mi mujer cuando se fue dando cuenta que conforme yo iba siendo cristiano, iba diciendo soy cristiano, creo en esto, me iba formando, iba cambiando mi vida, iba cambiando mi perspectiva de todo, principalmente
de la familia, porque yo, bueno, pues igual que el mundo nos ha enseñado, ¿no?, a todos, que no pasa nada, si estás bien con tu pareja, estás bien, y si en algún momento te peleas, pues no pasa nada, te separas, y a otra cosa mariposa, como hace todo el mundo, y bueno, pues teníamos unos valores diferentes en aquel momento a los que yo creo que he ido adquiriendo por mis facultades, por mi cualidad ahora de cristiano, ¿no? Cuando mi mujer se fue dando cuenta de cómo iba cambiando mi cabeza y cómo iba viendo todas las cosas desde un punto de vista de creer en Dios y de creer lo que vulgarmente se dice en lo que Dios manda, y en comprender la vida desde ese punto de vista y cómo nos afectaba muy positivamente a nuestra familia, ella empezó a cambiar también. O sea, de ese rechazo inicial, decir, ya lo que me faltaba con mi marido, ¿no? Que ahora también viene con que bueno, a este la ha cautivado una secta, y nos vamos a hacer de una secta cristiana, y bueno, pues ese rechazo inicial fue cambiando cuando se fue dando cuenta de que todo lo que yo iba adquiriendo y todo lo que yo me iba formando era bueno para mí, bueno para mi familia, y que a ella le cuadraba también. Ella, igual que yo, pues nació en una familia católica, estuvo muy vinculada con el catolicismo desde pequeña, y también lo tenía un poco apartado. Y bueno, cuando yo fui entrando, ella se dio cuenta de que era algo bueno, y ella fue entrando también, y ahora en la mayoría de las cosas ella es mucho más ferviente creyente que yo. Las mujeres son así, ¿no? Y mira que yo creo, garantizo que yo tengo fe, y yo creo, soy un desastre, porque soy un desastre, muchas cosas que me gustaría estar mejor, pero yo garantizo que yo creo, y mi mujer en muchas cosas más que yo. Y estoy encantado de que Dios me haya dado esta familia y esta mujer, porque obviamente si yo hubiera tenido un conflicto en casa por mis creencias y por mi forma de ver las cosas, pues os garantizo que me hubiera afectado mucho, y no sé cómo lo hubiera llevado, ¿no? Le doy gracias a Dios porque, aunque obviamente yo no elegí a mi mujer porque fuese creyente, porque yo ni siquiera lo era cuando nos conocimos, pero estoy seguro, estoy convencido que a día de hoy Dios me la puso en mi camino, y que tengo una familia maravillosa, y es una de las claves pues bueno, para yo creo que intento ser un buen cristiano, y no tengo un elemento ahí familiar que me desestabiliza, ¿no? Bueno, pues dicho esto, esto os debe llevar a comprender cómo de repente yo pasé por Víctor San Vicente, pasé por Walter Weiss, por otra gente que también escuchaba conferencias y cosas muy interesantes, que también eran adventistas del séptimo día, y la clave estuvo cuando leí el libro de Elena White, Historia de Patriarcas y Profetas. Me dio el golpe definitivo. Quiero hablar un poquito, detenerme, bueno, si miráis en internet sobre Elena White, va a haber un aluvión de información sobre Elena White, engaños, falsa profeta de la Iglesia Adventista. Yo a día de hoy no pertenezco a la Iglesia Adventista. Creo que la Iglesia Adventista recibió una gran verdad por medio del don de profecía de esta mujer. Lo bueno que tiene o que tenga la Iglesia Adventista lo tiene por el don de profecía que Dios le dio a esta mujer. El don de profecía de esta mujer es, de verdad, es la llave para entender la Biblia. Y esto os puede parecer muy fuerte a la gente que sois cristianos y tenéis vuestras propias creencias que os vienen de vuestra iglesia particular, que sabéis que hay 10.000 denominaciones, y cada denominación ve las cosas doctrinalmente de una forma o de otra, depende de la denominación en la que estás. Tú has interiorizado las enseñanzas de tu iglesia, las das por buenas, y todos los demás son enemigos, y uno de los enemigos son los adventistas del séptimo día, y los adventistas del séptimo día tienen ahí una aberración que es su supuesta profeta, que es falsa profeta, y están todos los argumentos en internet para intentar demonizarla como que es falsa profeta. A mí es un tema que me cansa mucho, porque yo, vamos, no tengo ninguna duda, y lo puedo decir 100.000 veces, ninguna duda de que esta mujer tiene el don de profecía y que viene del verdadero Dios, del único Dios verdadero que ha creado la humanidad. Y además que a esta señora, que bueno, no tiene ni 2 años de educación básica, porque de pequeña, pues en un accidente que tuvo, digamos que la escalabraron, suena un poco cómico así, pero la escalabraron y casi muere, y se quedó mal, no pudo seguir con sus estudios, y te das cuenta de que en esos libros no es ella la que habla, ella no tiene capacidad para escribir algo así, porque ella escribió cosas
que ni ella misma entendía la profundidad de lo que estaba escribiendo, y son cosas que la gente que estudia esos libros, con la Biblia al lado, se da cuenta con el paso del tiempo de qué es lo que está hablando, qué es lo que está desvelando ese libro, y os garantizo que eso no salía de esa mujer, porque esa mujer tenía muchas carencias, ya os digo, que no pudo ni continuar con su educación básica. Si habláis con gente que se dedica a destruir a Elena White como la idea de que es verdadera profeta, os mostrarán todos los argumentos porque dijo esto y es mentira, porque dijo lo otro, todo eso ha sido desmentido, ¿eh? Pero claro, el que quiere destruirlo seguirá con los argumentos. La gente que nunca ha cogido un libro de ella y no lo ha analizado, sus libros con lo que pone la Biblia es como un libro, ¿cómo os lo explico? La Biblia es un libro muy escueto. Dice cosas que todo lo que dice es verdad, pero falta mucha información. Y no solamente falta mucha información, sino que muchas de las cosas que explica la Biblia es muy difícil de entenderlo. La gente que se mete con buena intención muchas veces a leer los libros de la Biblia dura 5 minutos, porque es muy denso, no sabe de qué está hablando y la gente desiste. De verdad que Dios, a través del don de profecía de Elena White, dio la llave para abrir la cerradura. La cerradura en la Biblia, las llaves son los escritos de Elena White, y se te abre totalmente la Biblia de par en par. Tú tienes que leer pasajes bíblicos, ver dónde ella en sus libros habla de esos pasajes y comprendes todo. Es como que a un esqueleto de información le vas añadiendo la carne, los tejidos, la piel, las venas, los músculos, todo, ¿eh? Y va formando el dibujo completo de lo que Dios quería decir. Y Dios sabía que para este conflicto final la gente iba a necesitar de la Biblia, iba a necesitar entender la Biblia, y por eso ese es el sentido que tienen los libros de Elena White. Entonces, no voy a profundizar mucho más sobre ello. Si miráis en internet, Elena White, falsa profeta, con todos los argumentos, os vais a encontrar incluso dentro de la propia iglesia adventista muchísima gente que ya reniega de Elena White. Una verdadera profeta de Dios, lo que tiene que hacer, un verdadero profeta no es alguien que acierta cosas en el futuro. Se nos ha quedado el concepto de profeta como, el profeta es pues uno que dice algo que va a pasar y ocurre, y que ve el futuro, ¿no? El don de profecía es intentar hacer volver a la gente a las verdades de Dios, al cumplimiento de la ley de Dios, al guardar los preceptos de Dios, al transformar tu vida conforme a lo que Dios manda, para lo que Dios nos ha hecho como criatura, y llevar una vida recta. Ese es el sentido de un profeta. Y un verdadero profeta también lleva a conseguir amar al Hijo de Dios, te lleva a Jesús como la clave de todo, ¿eh? Y esos dos requisitos los cumple Elena White perfectamente. Pero es que además, si ella vaticina algo sobre el futuro, es porque habla de la Biblia y despeja los pasajes bíblicos, y muchas de las cosas que están en la Biblia están enfocadas al tiempo del fin, al tiempo final, que es el desenlace de todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad. Es el desenlace, y además el desenlace más importante. O sea, todo el conflicto que va a haber al final entre el pueblo de Dios y este sistema mundial de la bestia que se está formando, que la gente sea consciente o no, la mayoría no es consciente, pero forma parte del sistema de la bestia y forma parte del gobierno de Satanás. Y este conflicto que va a haber entre estos dos grupos es la clave de toda la historia del mundo. Iba a decir toda la historia de la profecía, pero es que la profecía abarca todo el mundo, y el evento final, este conflicto final, es la clave de todo. Pues, sobre todo, la Biblia, todo lo que narra la Biblia tiene una aplicación. Para un momento histórico tiene una aplicación, sobre todo, que trasciende al último conflicto que va a haber en la humanidad. Todo tiene una aplicación para eso. Entonces, por eso, muchas de las cosas que dice Elena White sobre lo que dice la Biblia hablan de cosas del futuro, que van a pasar en el futuro, y por eso pues también existe el concepto de profeta que acierta cosas del futuro, pero es simplemente porque habla de cosas de la Biblia que todavía no se han cumplido y van a tener una aplicación en el futuro. Ella habla mucho de la marca de la bestia, ella habla mucho de este conflicto final y de lo que va a pasar en el mundo y de cómo nos tenemos que preparar y cómo hay que actuar ante los eventos que van a suceder, y que cuando veamos determinadas señales ya empieza tal y empieza cual, y un desarrollo de eventos, y de todo eso
habla ella, y por eso es profeta en el sentido también de hablar del futuro y bueno, pues todo lo que ha dicho ella no solamente se va a cumplir, sino que en los que estudiamos ciertamente el tema no tenemos ninguna duda de que se está cumpliendo lo que dice la Biblia y lo que dice Elena White, porque es lo mismo que dice la Biblia ampliado, ¿no? Y un verdadero profeta puede ampliar información. Y de hecho con Elena White amplía muchísimo la información de la Biblia. Muchísimo la información de la Biblia. Y la gente dice, es que eso no lo dice la Biblia. ¿Dónde pone la Biblia? ¿Qué tal? No, no, no. Esa información no te la da la Biblia, pero la Biblia habla de ello y Elena White te amplía la información. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no puede hacer un profeta nunca, si es verdadero? Pues si la Biblia dice que las lechugas son verdes, llegar un profeta y decir que hay lechugas rojas. No, no, porque la Biblia dice que las lechugas son verdes. Entonces eso es una contradicción, está yendo en contra de lo que dice la Biblia, ¿vale? Pero si la Biblia dice que las lechugas son verdes y el don de profecía dice que las lechugas son verdes, pero además hay algunas grandes, otras pequeñas, tal, y que Dios las creó con este determinado propósito, ahí en ningún momento se está contradiciendo lo que dice la Biblia. Lo que está haciendo es ampliar la información. Y perdonadme que ponga este ejemplo tonto, pero es para que se entienda, porque a mí me pone negro cuando me dice, ¿dónde dice la Biblia que...? Oh, Dios, si tienes la suerte de tener el don de profecía, que es lo que te va a hacer entender la Biblia, comprender todas las historias que narra la Biblia, en alguno de los escritos de Ellen White, de los libros de Ellen White, te explica la historia, que está el esqueleto de esa historia en la Biblia, y a ti te está aportando el don de profecía toda la información. Bueno, digo todo esto porque ciertamente todo en lo que me baso en cuanto al seguimiento de esta gran conspiración de Satanás a nivel mundial y en todo lo que me baso para decir, están persiguiendo esto, van a hacer esto, va a venir esto y nos van a perseguir de esta forma y al final la decisión que tendremos que tomar es esta otra, todo se basa en la Biblia y en el don de profecía de Elena White. Y cada vez que alguien descubre que yo me guío por Elena White, es falsa profeta. ¿Cómo te han podido comer el coco las sectas adventistas, incluso muchos adventistas? Pero bueno, por lo menos explicaros cuál es mi posición al respecto. Para mí, os prometo, os garantizo que no hay ninguna duda. Y no es una apuesta personal mía, no es que digo, decido creer, yo apuesto por esto. No, 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 no. Es que me metí a intentar ridiculizarlo. Me pegó un golpe cuando leí sobre ello. Y conforme más lo sigo y más lo estudio, más me maravillo con los tesoros, las perlas que tienen los libros de esta señora. No, de verdad, yo cuando leo sus libros no la miro a ella. Eso es inspiración divina, es Dios que nos da ese mensaje, porque nos hacía falta al pueblo de Dios, y el que diga que no sé cómo puede ser tan presuntuoso y estar tan equivocado. A los cristianos en este tiempo les hace falta el don de profecía. Sin ello, por mucho que digan yo tengo la Biblia y solamente me guío por la Biblia y con la Biblia tengo de sobra, no es cierto. Dios nos manda el don de profecía porque nos hace falta. Y tenemos que aceptar que nos hace falta, y no te pienses tú que aceptando que el don de profecía es correcto, ya lo tienes todo resuelto, pues ahí viene todo lo que necesitamos saber. No. Al igual que ocurre con la Biblia, el don de profecía hay que estudiarlo también. Y hay que estudiarlo renglón con renglón y comparando con la Biblia, y vas descubriendo cosas que son maravillosas. Maravillosas, os lo garantizo. Pero hay que estudiarlo. Y hay muchísimas cosas que están escritas en los libros, que seguramente los que leemos los libros de Elena White la hemos leído 40.000 millones de veces y no nos hemos dado cuenta que esa parte del don de profecía de los libros de Elena White se refieren a determinadas cosas de Apocalipsis, determinadas cosas de otros libros de la Biblia, y no hemos entendido la relación que había entre un sitio y otro. Y cuando analizas las palabras y te das cuenta de que estamos hablando de lo mismo, pues se abre la luz sobre la Biblia. En fin, no quiero entreteneros más sobre esto, pero bueno, esto lo considero un tema muy importante. Total, que bueno, desde yo no sé deciros qué años me hice creyente y vengo estudiando estos temas, pero lo que sí que quería dejar claro en este vídeo es que las dos cosas me han llevado de la mano, ¿vale? Tanto el tema de las conspiraciones y de las injusticias tremendas que estaban pasando en el mundo,
Y el tema religioso, al comprender que todo tiene un nexo de unión, todas las conspiraciones, que hay un conflicto espiritual detrás y que todo es el único conflicto que ha habido a lo largo de la historia, que es el conflicto entre Jesús y sus ángeles y Satanás y sus otros ángeles, manejando a la humanidad, influyendo sobre los eventos de la historia. Pues de todo eso, de eso va todo lo que está pasando en el mundo. Y eso es una de las cosas que más importancia pues quería yo darle en este vídeo, y que comprendierais qué tipo de pasos he ido dando, siempre peleando con uno y con otro, que siempre se me ha censurado y siempre, en fin, se me ha visto como un conspiranoico, ahora un fanático religioso, pero bueno, es siempre la pelea de las cosas que vas descubriendo. Es una confrontación con la mayoría, que no puede entender ni aceptar ciertas cosas, pero aún así tienes como la obligación de, joder, macho, daros cuenta que nos están engañando con aquella masacre, aquella barbarie del atentado del 11M, que además es lo mismo que el 11S, que fijaros que no han pasado cosas en el mundo con la excusa de que en todas las naciones, todos los medios de comunicación, todos los gobiernos, todas las empresas, toda la sociedad ha dado por bueno la versión oficial del 11 de septiembre y es falsa. Falsa, pero vergonzosamente falsa, que uno pensaría que con esos engaños no consiguen ni engañar a niños de 3 años, pues como todo el mundo hablaba de eso y todo el mundo hablaba en esa misma línea, pues la sociedad se queda con que un relato es verdadero. Yo recuerdo, que no lo he dicho antes, cuando tuvieron lugar los atentados del 11 de septiembre, yo llegué con mi mujer a casa de mi suegro y recuerdo perfectamente las 3:01 o 2 minutos, que era el telediario de las 3 de la tarde, y estaban las imágenes del edificio con el humo saliendo, se había estrellado ya el primer avión, eran las 9 de la mañana en Estados Unidos, las 3 de la tarde aquí en España, ¿no? Y entonces rápidamente miramos la televisión, dijimos, ¿eso qué es? No, que madre mía, qué follón, se ha estrellado un avión en una torre allí en Manhattan y tal. Pues ya presta atención, joder, qué cosa más increíble. Dicen que puede ser un atentado, no se sabe lo que ha pasado y tal. Y en directo vi como el segundo avión, ¡pum! Y se pega con la segunda torre. Y yo estaba allí flipando, ¿no? Pues me imagino como toda la gente en todo el mundo, porque eligieron la hora justa para que en Europa coincidiese con los informativos y allí en Estados Unidos fue a las 9 de la mañana. Es que lo retransmitieron en directo, ¿no? Y al rato estaban allí retransmitiendo y tal. Y de repente vi la primera de las torres deshacerse como un azucarillo en la leche, así. Y entonces yo recuerdo que le dije a mi mujer, ella no se acuerda, porque eso lo he dicho después en varias ocasiones y no se acuerda. Pero yo recordaba perfectamente que le dije, eso que acaba de pasar es imposible. Yo no soy ingeniero, no soy arquitecto, pero eso, de la forma que se ha caído la torre, no sé lo que hay ahí, pero esa torre no se ha caído así porque un avión ha impactado arriba. Y al rato hace la segunda torre, ¡pam! Y se lo volvió a decir, eso no puede caerse así, eso tengo que hablarlo yo con alguien a ver qué es lo que pasa ahí, que eso no se puede caer así, es imposible de la forma que se ha caído. Pues si tiene un impacto, pues a lo mejor se cae para un lado, se cae un trozo para un lado, si es que se cae, pero me extraña mucho, pero así que se deshaga como se ha deshecho, porque un avión impacte arriba, eso es imposible. Y luego una de las cosas que vi en los vídeos, los documentales sobre el 11S, pues me hizo recordar, ¿no? Yo ni me acordaba ya de que yo había hablado eso con mi mujer, y me hizo recordar, porque muchos ingenieros decían, es imposible que una estructura de acero, como tenían esas torres gemelas, que estaban hechas para soportar el impacto no de un choque de avión, sino de múltiples choques de avión, pues se cayera de aquella forma. Bueno, os lo cuento como anécdota un poco, porque bueno, es como que una cosa me ha llevado a la otra, y defender una cosa y defender la verdad. Fijaros que una de las cuestiones más importantes aquí es, cuando tú tienes el convencimiento que los tuyos, que los consideras los de derecha, exactamente igual que los de izquierda, te están engañando porque hay algo superior y algo extraño en todo esto, es uno doblegar esa tendencia que tiene a defender su ideología, es decir, no, por aquí no, que va en contra de mi ideología, yo me mantengo en la mentira porque me interesa ideológicamente. Eso es un gran problema. Yo estoy convencido de que para Dios, y también para que consigáis salir del esquema mental, del engaño, tenéis que doblegar vuestros propios engaños, vuestros propios condicionamientos. Es decir, cuando yo me doy cuenta que la verdad no es lo que yo he venido defendiendo, y la verdad va en un sentido que contradice
mis propias ideologías y lo que yo he querido siempre creer de las cosas, tienes que ser sincero. Si realmente eres una persona sincero, una persona que apuesta por la verdad, de verdad, y no eres otra cosa, diferente y peor, tienes que doblegar esa parte de ti y reconocer. Y ya, por eso lo digo, lo he dicho muchas veces, a partir del año 2008, que yo ya me había dado más que de cuenta de estas cosas y me di cuenta que el Partido Popular no solamente había colaborado con el encubrimiento de la historia, sino que desde el gobierno, estando en el gobierno, cuando se produjeron los atentados, tuvieron más participación en la colocación de pruebas. Todos los altos cargos que colaboraron en la colocación de pruebas de los atentados del 11 de marzo habían sido nombrados por el PP. Y esto, tener constancia de ello, por mucho que me doliese en el corazón y haber estado equivocado defendiendo cosas ideológicamente durante tantos años, fue para mí un vuelco total y tuve que decir, sigo en mi línea diciendo esto que estoy descubriendo ahora es mentira, o acepto la verdad y cambio mis posiciones, porque aquí hay algo más grande, hay algo superior, que nos están engañando a todos, están utilizando a los de izquierda, están utilizando a los de derecha los tienen en los blogs que están estudiando todo esto, para demostrar que toda la versión oficial que nos mostraron era mentira. Eso es correcto, era mentira, pero a los de derecha lo están orientando a una especie de conjura marroquí, francesa, con los nacionalistas, con los rojos y con no sé quién más, porque claro, es que es la forma de que la verdad no pueda salir a la luz. Tener a la mitad de la población que es de izquierda diciendo ha sido los moritos por culpa de Aznar y las políticas de Aznar, de apoyar a Bush y tal, y a la otra mitad de la población de derecha no hay una conjura ahí judeo-masónica del PSOE con no sé quién, con no sé cuánto y tal, que son todos los enemigos de la España de Aznar, que le hace mucho sentido a la gente que quiere que esa sea la verdad, porque están convencidos de que el PSOE no ha hecho un golpe de Estado, pero que nunca se podrá descubrir la verdad por ese camino, porque es mentira. Es mentira, y se queda en la cabeza del ciudadano de derecha como que la verdad va por ahí. Y es mentira. ¿Y por dónde va la verdad? Pues que la verdad va por todos estos círculos de esta organización del Atlántico Norte y todo lo que controla y todos los poderes que hay por encima de estas organizaciones, pero para la ejecución material de determinados atentados, los que tienen la infraestructura, los que tienen la capacidad de controlar los gobiernos y los ejércitos, son esta gente que estoy comentando, ¿vale? Y esos son los que ejecutan, y no sé de qué forma. He escuchado muchas cosas, teoría y tal, pero no sé de qué forma, pero sí que sé que, vamos, yo tengo esa convicción de que por ahí hay que buscar el culpable. Y por eso estamos hablando de poderes que al final todos los medios de comunicación van a obedecer la agenda, todos los partidos políticos, que obviamente los partidos políticos no colaboraron en la ejecución material de los atentados ni en un sitio ni en otro, pero sí que es verdad que todos los partidos políticos y los cuerpos de seguridad del Estado y los servicios de inteligencia y los periodistas y todo lo que controla este poder y los gobiernos y los partidos, todo van a colaborar en cerrar en falso los atentados, ¿vale? Y nos van a colaborar también en mantenernos divididos a la sociedad, uno defendiendo una versión para los de izquierda y otro defendiendo una versión para los de derecha, para que en esa confrontación nunca se pueda descubrir la verdad. Porque ni los de uno es cierto, ni los de otro es cierto. Es un poder superior y todo beneficia a la agenda globalista, a la agenda de que hay un enemigo único común de las naciones occidentales y que tenemos que llegar a hacer un gobierno mundial para luchar contra el terrorismo internacional, igual que se está haciendo ahora con el tema del cambio climático y bueno, pues todas las cosas que hemos ido comentando. Total, que en este estado de cosas, imaginaros, bueno, yo os podría contar 1000 detalles más de lo que fueron estos años, ¿no? Yo me quedé en los últimos años, hasta el año 2020, me quedé sobre todo especialmente discutiendo muchas cosas, también de temas de profecía y de temas de conspiración, porque en el mundo de los adventistas se habla mucho de todo ello, pero te quedas hablando de doctrina y de cosas religiosas, de cosas de las profecías, en grupos religiosos, y yo estaba muy apartado ya de los temas de conspiración, es decir, nos las hemos tragado todas, dobladas, nos las vamos a seguir tragando todas, pero yo ya paso de discutir con la gente de si el 11S, no el 11S, nos están engañando, de lo que hacen los políticos, de cómo nos llevan al gobierno mundial.
paso, porque cada vez que saca el tema te miran como que estás loco, no hay absolutamente nada que hacer. Sí que en determinados grupos de conspiración, pues si lo mencionas te van a aplaudir, como sí, es verdad, yo también me he dado cuenta de que tal, la conspiración es verdad, pero poco más. Yo estaba discutiendo de temas de religión y de repente, pues llega el año final de 2019, pues un virus allí en China, ¿no? En enero y en febrero se sigue hablando del virus de China y tal, y verás tú que vienen con otra historia, pero bueno, no te lo terminas de creer, ¿no? No te lo terminas de creer. Igual que en el año 2009, pues todo reculó para atrás, pues dices, esto, bueno, pues a lo mejor vienen con otra historia de esta. Yo intentaré decirle a quien sea, a quien tenga alrededor, o a lo mejor pongo algún comentario en internet de ya nos están engañando otra vez, cuidado que esto va hacia el gobierno mundial. Pero de repente la cosa se pone chunga y sale Pedro Sánchez diciendo que nos tenemos que encerrar una semana. No recuerdo si una semana o 2 semanas, la verdad es que no sé, para que bajen un poco los contagios y tal. Y vi que obligaban a la gente a cerrar sus negocios, y vi que no nos dejaban salir de casa, y vi que había que ponerse, eso fue más adelante, ¿no? Había que ponerse mascarillas, tal, y, y muchas cosas más que estaban diciendo. Yo me horrorizaba con todas las cosas que estaban diciendo en la televisión que yo estaba escuchando. Incluso tuve problemas en casa, porque al principio los que tenía yo en mi propia casa, pues tampoco eran capaces de ver, o sea, lo decía la tele, tío, que nos vamos a morir, ¿no? Si no limpiamos el pomo de la puerta, o si salimos sin protección, o si vamos al Mercadona a comprar en el ratito que nos han dejado para comprar en el Mercadona, si le vamos a limpiar el carro, si no ponen el carro del revés, nos podemos morir, y al caso, a las normas y tal, y vamos a salir a aplaudir a las 8 de la tarde, ¿no? Y al principio, pues claro, la gente no puede entender que todo a la vez, en todos los medios de comunicación y todos los signos políticos y los medios de comunicación de todos los signos y en todos los países y tal, que nos puedan estar engañando todo a la vez. Pero los que ya llevábamos una trayectoria y que sabíamos que iban a venir con temas de pandemia, y vemos que esto ya no es un tema que en la televisión se va mentalizando a la gente del cambio climático, de las pandemias y tal, sino que están tomando medidas que ya nos afecta a nosotros en nuestras casas y en nuestros barrios y en nuestros negocios. Ya tienes que salir, y fue cuando empecé a denunciar en redes sociales bueno, pues que nos estaban engañando a todos, y que, pues bueno, a exponerme públicamente, sabiendo la reacción, porque ya tenía años de experiencia con estos temas, sabiendo la reacción que iba a tener la gente de tú estás loco, tú eres un conspiranoico, ¿cómo nos van a engañar? ¿A quién beneficia esto? Imposible, porque esto no beneficia a nadie, y no sé qué. Pues bueno, pues yo estoy convencido que fui de las primeras personas en este país, porque lo venía siguiendo, que salí públicamente a decir, esto es un engaño. Y entonces, poco a poco, se me fue sumando alguna gente, la mayoría te tildaba de loco, y además te lo decían cuando te veían en la calle y por supuesto en las redes sociales. Pero algunas personas que, aunque no habían ido siguiendo todo como yo había seguido, se daban cuenta que las cosas no tenían ni pie ni cabeza, pues se te van sumando, ¿no? Se te van sumando y bueno, estas cosas, señores, hay que dar la batalla, porque aunque sabes la reacción que va a tener la gente y que no se te van a poner en contra, yo siempre que he descubierto alguna gran verdad de estas que digo, hostia, me acabo de iluminar, lo que no entendía hasta este momento, que estaba yo dándole vuelta a la cabeza, de dónde viene todo esto y por qué están sucediendo estas cosas, cuando tienes el golpe y dices, acabo de descubrir ya lo que hay detrás de todo esto, o acabo de descubrir una información que la tengo que transmitir con la gente, porque la gente se va a quedar flipada. Cuando yo se lo transmita, va a comprender la gente la verdad y va a decir, ahora comprendo cómo nos están engañando, es verdad, me estoy dando cuenta de lo que tú estás diciendo, Javier, es cierto. Uno tiene la convicción de que tiene que dar esa información y que te van a decir, es verdad, lo vemos igual que tú. La respuesta de la gente siempre es, no, a enrocarse, a defender sus ideas preconcebidas, su ideología, lo que han defendido en discusiones durante mucho tiempo, y por eso la verdad no puede, aunque hay que decirla y tienen la obligación de intentarlo, por si acaso a alguno pues le estalla la chispita en la cabeza y empieza a ver, pero el grueso de la gente es una pelea, con ellos es una pelea, ¿no? Y entonces, pues por eso, y además, como yo ya os he explicado, que lo analizo todo desde un punto de vista de la profecía de la Biblia, y sé, además, no creo, yo estoy convencido de que sé, de que a esto le quedan muy pocos años, no estamos hablando, no muy pocas décadas, no, muy pocos años,
para que todo termine y que esto por eso ya está acelerando todo desde 2020 muchísimo. Y más que va a acelerar, yo estoy esperando en cualquier momento, cualquier mañana, nos vamos a despertar con algún evento que lo va a cambiar todo. Y puede ser en agosto, en septiembre, en octubre, un mes muy peligroso, o puede ser, no sé, que se tarde más de lo que yo me espero y sea dentro de un año. O dos, puede ser dentro de dos, pero más tiempo no va a tardar, de verdad. Yo como mucho 2 años, por decir, vamos, no creo que sea tanto. En algún momento, una mañana o una tarde, nos vamos a desayunar con una noticia que en el mundo va a afectar a todas las naciones y en el mundo entero lo va a cambiar todo. Y todas estas crisis que están gestando, toda esta historia que están preparando en la sociedad, de repente se va a ver el cuadro completo, porque ese evento que lo va a cambiar todo, todas esas cosas que han ido trabajando, va a colocar a las sociedades occidentales y del mundo entero en realidad en una encrucijada que todo el mundo va a estar muy asustado, ¿vale? Muy asustado y la gente se va a desesperar y rápidamente, porque está organizado así, está previsto así, van a salir las autoridades a nivel mundial a poner la solución. Y la solución va a ser centralizar el poder. Y nos vamos a poner de acuerdo, esta situación lo vamos a gestionar, nadie tiene la culpa, o la culpa ha sido de los ciudadanos, o la culpa ha sido de algunos poderosos políticos corruptos que van a señalar, pero aún así saldrán las cúpulas de dirigentes de las organizaciones mundiales, supranacionales y de los gobiernos. Ustedes no se preocupen, que nos vamos a poner de acuerdo y las políticas que vamos a aplicar o las medidas que vamos a aplicar son estas y todo va a pasar por la centralización del poder. Ese es el plan. Y ese es el plan de lo que digo siempre, de Satanás. Y lo siento, hay que decirlo así. Y os he explicado mi proceso. Esto no quiere decir que yo haya convencido a nadie de que, bueno, pues lo que yo fue un proceso de años y rechazando cosas y después aceptando y vuelta para atrás y para adelante y estudiando cosas y leyendo cosas y discutiendo con gente, primero en un sentido y después aceptando que yo estaba equivocado y en el otro sentido. Todo ese proceso por el que Dios, y digo bien, Dios me ha ido llevando para tener yo la conciencia y la cabeza al respecto de lo que tengo ahora mismo, respecto a las cosas que están pasando, todo es un proceso. Yo no aspiro a que la gente pueda pasar por todo ese proceso de años, ni aspiro a que la gente, pues todo ese proceso que yo pasé durante años, en un momento diga, pues yo creo igual que tú y además tengo el conocimiento que tiene igual que tú. Lo que yo sé, porque Dios sí, bueno, pues me ha instruido sobre eso, es que tengo que alertar a la gente que lo que hay detrás de todo esto es un conflicto entre Dios y Satanás que es histórico, que estamos entrando en el último proceso, en el último conflicto, ya la última batalla, que va a ser bestial, que vamos a ver de todo, desgraciadamente, negativo pasar en nuestras sociedades. Y que la gente debería comprender lo que hay detrás de todo esto y estar instruidos para saber cómo comportarse, porque esto, se conozca o no se conozca, es una gran prueba a cada uno de nosotros. Y el cómo nos comportemos en los eventos que va a pasar, que van a suceder, determina el que estemos al final de este conflicto en un lado o en otro. Y toda la educación que hemos recibido siempre por el sistema educativo, por Hollywood, por todo lo que hemos mamado dentro del sistema de Satanás, que nacemos en él desde que ponemos un pie en la tierra, nacemos ya en él y vivimos siempre absorbiendo información del sistema de Satanás. Nuestras cabezas están totalmente predispuestas a cuando vengan las dificultades a actuar mal. Eso es el apocalipsis. Eso es el apocalipsis, ¿vale? Apocalipsis zombies, si queréis. Por eso hay tantas películas de zombies, porque Satanás sabe perfectamente que tiene con los suficientes gusanos introducidos en la cabeza de cada ser humano de este planeta, que generando todas estas crisis, preparándolas, y cuando haga así o inicie el detonante de la gran crisis de todas, donde se van a juntar todas las crisis que ha venido preparando, el ser humano está programado para que uno a otro se coman entre sí. Eso es el Apocalipsis. Y el Apocalipsis en realidad es un libro de la Biblia que se llama Revelaciones, que simplemente se llama el libro Apocalipsis, que es Revelaciones de Jesucristo sobre lo que va a pasar en toda la historia de la humanidad y especialmente muy concentradamente al final de la historia. Y son tan escatológicos, tan desastrosos los eventos que se narran en el libro al final de la historia, que se ha llamado Apocalipsis a un cúmulo de desastres que dice el libro de la Biblia que van a pasar al final de la historia cuando llegue el día del juicio de Dios. Bueno, pues se llama Apocalipsis a ese tipo de eventos porque es así. El ser humano ha sido preparado por Satanás
por motivos que en la serie de vídeos que estoy haciendo y que estoy subiendo numerada a mi canal, terminaremos hablando por qué a Satanás en este conflicto le interesa que la humanidad sea un desastre absoluto, que no haya ni un solo ser humano al final de la historia que esté en consonancia con lo que Dios manda, que tiene que ser un ser humano. Y esa es lo que él piensa que puede ser su historia, y Dios dice que no lo va a conseguir, que va a haber un grupo de personas que se va a comportar de una manera especial, conforme a Dios manda. Y ese es el conflicto. Y todo el desastre que estamos viendo, señores, todo el desastre de todas las crisis y toda la locura de los gobernantes que están tomando medidas siempre en contra de la población y generando esas crisis, y todas las cosas que os parecen locuras, que yo estoy hablando desde un punto de vista religioso y de Satanás y de no sé qué y de la marca de la bestia, tiene relación con eso, ¿vale? Entonces, yo no sé, ojalá, no sé, Dios sabrá por qué hace las cosas. No sé por qué a un tipo como yo pues le ha dado el tener en su cabeza todas estas cosas, porque yo muchas veces pienso y digo, joder, pues podría Dios haber cogido a un tío que tuviese más cabeza, que tuviese más capacidad de comunicación, que tuviese más, no sé, más perseverancia en las cosas, que no se viniese tanto abajo, como a lo mejor yo me vengo en determinadas ocasiones. Pero sí que estoy convencido de que la línea que os marco un poco de lo que está pasando en el mundo es la verdad, con los pequeños errores que yo pueda cometer, pero la línea es la línea de la verdad, y todos los que no acepten esa línea de verdad, pues os daréis cuenta de las cosas, de las conspiraciones, de los engaños de los gobiernos, de las cosas que no hacen, y estaréis en contra y tal, y tendréis vuestra propia teoría de por qué lo hacen y todo el tema, pero estaréis lejos de la verdad, ¿vale? Lejos de la verdad, porque solo hay una verdad, es muy trascendente y tiene que ver con Dios y con Satanás y con el ser humano en el medio. Entonces, bueno, pues perdonad que haya hablado tanto de mí, pero yo pensaba que era necesario, pero bueno, intentad comprenderme un poco, ¿vale? Se ve muy diferente, que de repente un tío que vemos todos los días, muchos de vosotros estoy seguro que me veis por la calle o que habéis hablado muchas veces conmigo, tal, y de repente en el año 2020 me visteis ya enloquecido en redes sociales, diciendo primero que nos estaban engañando a niveles brutales con el tema de la crisis sanitaria, y después, porque era necesario, empecé a hablar de Dios y de las cosas de Dios, siguiendo hablando de los eventos y de los engaños que hay en el mundo, pero desde un punto de vista espiritual que a la gente le resulta más extraño todavía y más loco todavía, ¿no? ¿Qué tipo de secta le ha sustraído la conciencia a este pobre señor? Pero tenéis que reconocerme una cosa. Salí, bueno, no os acordaréis, os lo digo yo que yo sí me acuerdo, a los 20 minutos de ver a Pedro Sánchez que nos estaba encerrando a todos. Al día siguiente, como mucho, estaba yo haciendo vídeos y decir, mira, soy Javier Yuste, me llamo, me vaya a ver como un loco, pero cuidado que nos están engañando a niveles que no os podéis imaginar, y todo esto es muy trascendente porque nos llevan a un escenario muy chungo para todos. Ese fue el resumen de mi primer mensaje y ya de todo lo que he escrito y todos los vídeos que he hecho en internet, ¿vale? Y tenéis que reconocerme que, bueno, podría haber sido una crisis sanitaria, que la buena labor de nuestros gobernantes a nivel mundial y el buen trabajo con los medicamentos, pues han revertido esta crisis sanitaria y el mundo sigue más o menos normal, pero tenéis que reconocerme que no es así, ¿vale? Que todo lo que pasó con las medidas sanitarias, con el medicamento, las cosas que vamos comprobando y cómo misteriosamente toda la sociedad ha ido a peor en esta nueva normalidad, que es la nueva anormalidad totalmente, que los gobernantes están locos, legislativamente haciendo lo peor para que la sociedad vaya siempre cuesta abajo, y con guerras absurdas, en fin, con todas las cosas que vamos siguiendo, si lo sabéis perfectamente. Pues tenéis que reconocerme que aunque tendáis a pensar que en cierta forma las cosas que os transmito son errores o locuras, si queréis, pues misteriosamente, por casualidad, entre comillas, por casualidad, la cosa va visiblemente a peor, y además, por más que queráis buscar explicaciones, no hay ninguna explicación lógica
que le dé sentido a todo. Y os lo digo, la única explicación lógica es que hay un conflicto espiritual entre Dios y Satanás y el ser humano está en el medio, ¿vale? Bueno, pues este es mi testimonio. No sigo hablando porque os contaría 1000 cosas más. Podemos tirar aquí 5 horas de vídeo, pero yo creo que el propósito del vídeo que quería conseguir con este vídeo, pues está plasmado. Si alguno lo lee, pues ya sabe un poco más sobre mí y de cómo he llegado hasta aquí, ¿de acuerdo? Venga, os mando un abrazo y gracias, de verdad, gracias por verlo. Por si a alguien le ha interesado, pues fenomenal.